Estamos con la serie titulada Los Misterios de Dios. Los Misterios de Dios. Y los que traigan su Biblia, les pido que la abran en Mateo capítulo 27. Mateo 27. Y vamos a desarrollar el tema, el misterio del velo del templo. Esta serie se ha relacionado con los misterios. Dios encriptó sus secretos en este libro que se llama la Biblia. Entonces tú vienes a pasajes como Génesis y nos damos cuenta que ahí habla de una serpiente, que nos damos cuenta que no fue una serpiente literal, porque el Nuevo Testamento nos habla que esa serpiente es Satanás. Entonces, hay muchos simbolismos en la Biblia que tenemos nosotros que comenzar a conocer y a interpretar para no caer en herejías. Llegamos al libro del Apocalipsis y nos olvidamos, ¿verdad? Porque son puros símbolos. Y todos los símbolos del Apocalipsis, los 7 sellos, los 7 ángeles, los candeleros, las 7 cabezas, los 10 cuernos, todos estos símbolos están interpretados por la misma Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, si queremos interpretar el Apocalipsis, tenemos que conocer el libro de Daniel, Zacarías, Joel, que son los libros relacionados con los símbolos del Apocalipsis. Venimos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesús contando parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son ejemplos que comparan algo con otra cosa. El sembrador salió a sembrar, sembró la semilla, una cayó junto al camino, otra en espinas y otra en las rocas. Y toda la gente que oía estas historias de Jesús se quedaban así. Qué bonito, parece un cuento para un niño, para dormirlo antes de que se duerma. Pero detrás de la semilla, de las espinas, de las piedras, del sembrador, se encontraban misterios, se encontraban secretos de Dios escondidos detrás de un lenguaje común y corriente, por lo cual Cristo, con Mateo 13, agarra a los discípulos, se los lleva aparte y les dice, a ustedes, o sea, aquí a ustedes, les es dado el conocer los misterios del reino de Dios. Imagínense el privilegio que tenemos de poder leer la Biblia y comenzar a entenderla simplemente porque tenemos al maestro de maestros que es el Espíritu Santo. Entonces una persona que venga a la Biblia y tenga 5 doctorados en filosofía y letras, en ciencias políticas, lo que tú me quieras decir, choca contra el lenguaje de la Biblia porque es un lenguaje encriptado, es un lenguaje escondido, es una sabiduría, dice 1 Corintios 2, escondida desde antes de la fundación del mundo para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? No los que hemos creído en Jesús nada más, los que le siguen, porque una cosa es que creas que Jesús es Dios y otra que le sigas todos los días de tu vida. Entonces, a los que siguen a Jesús todos los días, les es dado que el Espíritu Santo les abra esto que tenemos aquí cerrado, con programas del mundo, qué evolución, qué filosofía, qué transgénero, qué esto y qué el otro, y todos esos programas son sacados de nuestra mente para volver a meter el programa de Dios y poder ampliar nuestra capacidad de conocimiento y de inteligencia que solo puede venir de la Biblia. ¿Qué tiene que ver el templo, el velo del templo que vamos a ver a continuación con el calendario de Dios? Es el misterio que tenemos que resolver. Dice Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y aquí, versículo 51, que el velo del templo se rasgó en dos
de arriba hacia abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús muere en la cruz, pasaron fenómenos sobrenaturales, encriptados, como un misterio, como en este caso vamos a estudiar, por qué el velo del templo judío se rasgó no de abajo hacia arriba como se rasga cualquier tela, sino que se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Y qué tenía que ver con la muerte de Jesucristo? Y lo más importante, con el calendario de Dios. ¿Qué tiene que ver ese velo roto con el calendario o la época en la que nosotros nos encontramos? Muy bien, abordemos sorprendentemente este misterio. Una de las controversias más grandes que hay en la teología es la fecha exacta en que comienza el Nuevo Testamento. Unos enseñan que el Nuevo Testamento comenzó cuando Jesús nació, olvidándose que cuando Jesús murió y vivió, lo hizo bajo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, desde que comenzó la ley en el monte Sinaí hasta la cruz del Calvario, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios se encuentran bajo el Antiguo Testamento. Cristo nació bajo la ley, Gálatas capítulo 3, Cristo vivió bajo la ley, Cristo cumplió la ley y cuando murió, murió aproximadamente a los 33 años. Ahora muy bien, si el Nuevo Testamento comienza con la muerte de Jesús, tendríamos que agregarle a nuestro calendario 33 años. En otras palabras, nos tendríamos que encontrar en el año 2033. Vean ustedes ahorita, ya se están dando cuenta más o menos de la confusión. Cuando llegó el año 2000, hace 19 años, nos encontramos en el año 2019, ¿se acuerdan ustedes que comenzaron a decir que iba a acabarse el mundo, que ya se cumplían los 2000 años de la época de la gracia, que son los que el calendario profético de Dios indica? Porque en 6 días Dios creó el cielo y la tierra, el 7º descansó, pero un día, dice el Salmo 90 y 2 de Pedro, es como 1000 años para Dios. Entonces, hay 6 días de la creación, pero hay un simbolismo de 1000 años por cada día de la creación. En otras palabras, si Dios creó al mundo en 6 días y 1000 años es como un día para Dios, entonces van a haber 6000 años de historia. Y en estos 6000 años de historia, el 7º, o sea, el año 7, es cuando Cristo reina aquí en la tierra y son las vacaciones del cristiano. El día 7º es para nosotros el descanso, los últimos 1000 años. Y vamos otra vez a poder entender esto. Cuando Abraham nació, de Adán a Abraham hubo 1948 años. Qué interesante que Israel el siglo pasado regresa a su tierra. ¿En qué año? En el año 1948 de Cristo a nuestros días, desde luego. Y en el año 1948 se funda Israel. ¿Coincidencia? Otra perlita, por ejemplo, otro botón de muestra. La palabra embarazo en el hebreo tiene 3 letras. Y en el hebreo y en el griego, cada letra hebrea, son 22 letras, todas son consonantes. En el hebreo no hay vocales. Todas tienen un número, igual que en el vocabulario griego. Son los 2 únicos lenguajes que las letras tienen un simbolismo, se llama gematría. No geometría, gematría. Ahora fíjense ustedes, la palabra embarazo en el hebreo tiene 3 letras, 2, 7, 5. Y estos 275 días son exactamente los días o los 9 meses del embarazo de una mujer.
Nadie dice, ¡wow! O sea, esto no pudo haber sido hecho por el hombre. Nos damos cuenta que está encriptado en la Biblia los misterios de Dios. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim hasa mayid haaretz en el hebreo. Son 7 letras. La letra de en medio es el menorá. De las 7 letras, la del medio simboliza el menorá. ¿Qué es el menorá? El famoso candelero, no candelabro, candelero. ¿Qué es el candelero? Es el símbolo que tenemos nosotros en Vida Nueva para el Mundo, que parece una lamparita, ¿verdad? Pero es el de en medio, la rama de en medio, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Ese es un candelero judío. Hay otro candelero que es el de la fiesta que ya se celebró cuando Antíoco Epífanes, que tiene ya 9 ramas, que ya no es realmente el calendario, el menorá judío. ¿Por qué el menorá aparece en medio del primer versículo de la Biblia, que son 7 palabras? Porque el menorá en medio es Jesús, 3 a la derecha y 3 a la izquierda suman 6. El 6 es el número del hombre, porque fuimos creados en el 6º día. Y el hombre imperfecto con Jesús entramos a la perfección. Es lo que simboliza el menorá. El ser humano unido a Jesús. También simboliza la luz, desde luego, y simboliza la iglesia, porque la iglesia es la luz del mundo. Fuera de Jesús no tenemos ninguna luz. Muy bien. Entonces, si Cristo realmente, a los 33 años que muere, Él realmente muere y de ahí se comienza el Nuevo Testamento, viviríamos en el año 2033. Yo quiero decirles algo muy importante. Toda esta confusión de los días que sacan, Cristo viene en febrero del año 2020. Jesús viene en el año noviembre, y ha habido a través de la historia diferentes falsos profetas. Cuando tú veas una fecha que alguien da en el internet o en las redes sociales, tú lo sabes inmediatamente que nadie puede poner ninguna fecha para la venida de Jesús, porque el calendario está cuatrapeado. Y vamos a verlo por qué. Muy bien. ¿En qué calendario nos encontramos nosotros? Síganme con mucho cuidado, se vayan a empachar. Nos encontramos bajo el calendario solar. ¿Qué significa esto? Que medimos el año en 365 días, minutos y segundos. No son 365 días exactos. Muy bien. ¿Por qué se llama el calendario solar de hace aproximadamente 2000 años a nuestra fecha? Porque el Papa Gregorio, un papa en el Vaticano, se le ocurrió cambiar el calendario lunar, que es el calendario de los judíos, al calendario solar. Entonces, el calendario lunar de los judíos tiene 360 días. Tiene 5 días y fracciones menos que el de nosotros. Entonces, cuando hubo este cambio de calendarios, los equinoccios de primavera y todos los cambios que hay, tenemos febrero de 28 días, otros son de 30 días, otros son de 31, vino completamente una descomposición y aproximadamente nos encontramos en el año 2019, con todas estas cosas que han sucedido. Haciendo un poco de matemáticas, de una u otra manera, que aproximadamente nos encontramos con tal vez 10 o 15 años máximo de que el calendario se movió, nos estamos acercando rápidamente a los 2000 años que van a culminar y terminar la era o la época de la iglesia. ¿Qué quiero decirles? Que si realmente hay un cambio de 10 o 11 años, nos encontramos antes de la venida de Cristo, a más tardar en el año 2028. Estamos hablando aproximadamente
de un error de 9 años en el calendario. Pero vamos a profundizar un poco más antes, porque no estamos poniendo ninguna fecha. Estamos viendo cómo están los años perdidos del calendario lunar al calendario solar. Lo único que sabemos es lo siguiente: de Adán a Cristo hubo 4.000 años, perdón. Desde Adán hasta la cruz hubo 4.000 años. Faltan 2.000 años, que son la época de la iglesia, que interrumpió el calendario del Antiguo Testamento. Y al acabar la época de la iglesia, viene el arrebatamiento, Dios nos saca de este mundo y Dios regresa a los 7 años que le faltan al Antiguo Testamento, la semana 70 de Daniel, que son los 7 años de la tribulación. Porque ha habido tanta confusión teológica en la escatología de por qué cristianos creen que la iglesia va a pasar la tribulación, otros que la iglesia no va a pasar la tribulación, porque no han entendido que no podemos pasar la tribulación, porque si pasamos la tribulación, entonces Dios sigue tratando con la iglesia y no con Israel. Vayamos al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 9. Y todo esto nos puede ayudar a resolver este misterio del templo y por qué la rasgadura del templo, del velo, nos implica claramente que ahí fue cuando se rasgó el templo, después de la muerte de Jesús, que ahí comienza el Nuevo Testamento. No los 33 años de la vida de Jesús, porque Él estuvo bajo la ley. Daniel 9, versículo 24 y 25. Daniel se encuentra en Babilonia y comienza Daniel a estudiar el libro de Jeremías. El profeta Jeremías anunció claramente que los judíos iban a estar exiliados en Babilonia 70 años. Entonces Daniel, examinando las Escrituras, descubre en el capítulo 9 que él realmente se encuentra casi a 1 o 2 semanas de que se cumplan los 70 años de la cautividad que profetizó Jeremías. Entonces Daniel se mete a su cuarto y se hinca. Y todo el capítulo 9 es casi una oración hermosísima de Daniel, pidiéndole perdón a Dios por los pecados de Israel, etcétera, etcétera. Y Daniel le pregunta a Dios: oh Señor, dime ahora que se cumplan estos 70 años, ¿cuál es el futuro de tu pueblo Israel? Entonces Dios manda un ángel, no un querubín ni un serafín, sino un ángel, un mensajero, y antes de que llegue a la tierra, en el capítulo 10, lo interrumpe un principado satánico en el aire al ángel de Dios. Esta oración de Daniel duró 3 semanas. En esas 3 semanas Daniel tuvo una dieta de legumbres nada más y agua. Y durante esas 3 semanas que tardó en llegar el ángel al planeta Tierra, nos damos cuenta que en el momento que entramos a orar y en el momento que nos hincamos a orar, entramos en la guerra espiritual. En el momento que tú te hincas y comienzas a orar por tus hijos, por México, por tu salud, por tu trabajo, en ese momento estamos batallando en la dimensión espiritual contra principados, gobernadores, huestes espirituales de la maldad en regiones celestes, que de alguna forma van a tratar de impedir o bloquear que Dios te conteste rápido o que no te conteste, y Dios va a permitir muchas veces esta oposición para poder determinar cuánto realmente anhelamos lo que le estamos pidiendo. Un ejemplo, como papás, llega Pepito:
Papá, dame un chocolate. Shh, chamaco, no me estés molestando ahorita. Papá, dame un chocolate. Shh, que le que no me esté molestando. Pero si Pepito sigue 4 o 5 veces, papá, quiero un chocolate, para que me deje molestar, mira, chamaco, toma, ya vete. Y esta historia la contó Jesucristo con la viuda, ¿se acuerdan? Que había un juez injusto y que iba a esta viuda a pedirle a Dios, Señor, hazme justicia. Y dice Cristo en esta historia, yo les digo que por la interferencia que esta viuda estaba tratando de hacer en el juzgado y por la solicitud que ella tenía, le concedieron su favor y su petición. Así mi Padre hará todas las cosas a ustedes con oración, ruego y súplica. Filipenses capítulo 4. Tú no puedes llegar a Dios, Señor, te pido por mi esposa, por la foca que tengo ahí, para que la calmes. Te pido por mi esposo, Señor, o te pido por el trabajo, 1 o 2 veces y ya no lo volviste a pedir jamás. Te pido por la salvación de mi hijo, padre de mi hija. ¿Cuántas veces pides por la salvación de tus hijos que no tienen la salvación de Jesús? Por la forma como lo pides y la solicitud que tú tienes, ¿tú crees que Dios va a creer que realmente quieres ver la salvación de tu hijo? Entonces vemos nosotros en el ejemplo de Daniel que en estas 3 semanas hubo una guerra espiritual. Muy bien, por fin el ángel llega, pisa la tierra y le dice a Daniel, capítulo 9, versículo 21, aún estaba hablando en oración, o sea, ya casi al terminar su oración, cuando el varón Gabriel, que es el mensajero que también le anunció a María que iba a nacer Jesús, es el mismo mensajero de Dios, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me dio a entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, el ángel bajaba del cielo, del mismo trono de Dios, para darle a Daniel un entendimiento, un conocimiento, una sabiduría no humana. Le iba el ángel a declarar a Daniel cuál era el plan de Dios para Israel en el futuro. Al principio de tu ruego, versículo 23, le dice el ángel, me fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y del versículo 24 al 27 se encuentra la profecía más importante de todo el Antiguo Testamento, porque es la única vez en todo el Antiguo Testamento en el que Dios da la fecha de cuando Jesús iba a venir al mundo en su primera venida. Cosa que en la segunda venida sigue velado en un misterio, cuando regresa Jesús. Y vean ustedes esta profecía asombrosa que nos ayuda a determinar el tiempo en que nos encontramos. 70 semanas, le dice el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esta profecía es para Israel, nada más para los judíos y además para la ciudad de Jerusalén. Porque Jerusalén es el ombligo de Dios. Ya vimos en la clase anterior que es posible que allí estuvo en Jerusalén el huerto de Dios. Pero la Biblia dice que en Irak y en el Tigris, hermano. Génesis 2:10, sí, pero acuérdense que después del diluvio se restauró completamente y se volvió a conformar a la geografía política del Medio Oriente. Tampoco los continentes como los conocemos ahorita estaban separados, América de África, Europa, Australia, etcétera, etcétera, sino que todo era la misma masa de tierra. Y entonces se separa Europa del continente americano, el África, etcétera, etcétera, y las divisiones de los continentes que actualmente tenemos no existían antes del diluvio.
Entonces, si vemos el Medio Oriente, no existía Irak y Siria, era la Mesopotamia. Irak, Siria, Jordania eran todo lo mismo junto con Israel. El mapa geográfico del Medio Oriente fue dividido por los ingleses entre el año 1925-30 a 1950. En menos de 25-30 años se formó Egipto, Líbano, Israel, Jordania, Siria e Irak. Y aunque existían geográficamente como Babilonia, etcétera, etcétera, la conformación de las divisiones de las naciones que forman el Medio Oriente no lo hicieron hasta el siglo XX. Esto es asombroso. Entonces, cuando tenemos toda esta información, podemos entender que cuando la Biblia habla, por ejemplo, de Rusia, la Biblia no dice Rusia, habla de Gog y Magog, Ezequiel 38. Y Magog es la tierra de los magogitas, que de acuerdo a Herodoto, de acuerdo a Plinio y a Josefo, los historiadores judíos no cristianos, los magogitas descendían de los escitas, de los bárbaros, y formaron todo lo que es ahorita la zona geográfica donde se encuentra Rusia, con las 15 repúblicas musulmanas, excepto de Ucrania, que están alrededor de Rusia, que fueron divididas en 1990 con la caída del comunismo. Entonces sabemos por la ubicación geográfica que ahora es Rusia, ahora es Irak, ahora es Babilonia, ahora es Siria, ahora es el Líbano, porque la geografía de la Biblia es perfecta, con las divisiones y todo que nosotros podemos ver en el siglo XXI en que nos encontramos. Muy bien. Ahora, muy bien. El número 360, que es el calendario de los judíos, el año es de 360 días, es interesante por varias razones, porque hay 360 grados en un círculo perfecto. Síganme con mucho cuidado. Hay 360 grados en un círculo perfecto y hay 360 grados en un compás. Esto es algo relacionado e impresionante. Pero veamos a continuación las razones por las cuales nuestro calendario está cuatrapeado, está alterado. No estamos en el año 2019 de ninguna forma, sino que realmente se ha modificado a través del tiempo. Y el misterio del templo, el velo que se rasga cuando Cristo muere, nos va a dar mucha luz importantísima que se ha perdido sobre el rompecabezas profético, lo cual va a cambiar completamente nuestra comprensión de la línea del tiempo. Pero vamos primero a contestar preguntas básicas. ¿Quién nos dio el calendario bajo el cual vivimos? Roma. El Papa Gregorio cambió el calendario lunar que tienen los judíos y lo puso con el calendario solar. No fueron personas cristianas, sino los romanos, en su creencia del dios Solis, del dios Sol, y otras prácticas paganas que se agregaron a nuestro calendario. Ahora, ¿quién creen ustedes que ha usado los solsticios, los equinoccios y las eclipses del sol para medir los años y marcar las festividades paganas y religiosas? ¿Quién cree que inventó que ahora el 31 de octubre es Halloween? Que se va a aparecer el guasón. Todas estas, que el martes 13, por ejemplo, el viernes 13 también, que no pases debajo de una escalera y que en ningún hotel hay el piso 13 ni el cuarto número 13. Y vemos cómo están introducidas supersticiones en las costumbres paganas que vienen todas de Roma, porque se mezcló la religión con la brujería. Esto se llama, si lo quieres apuntar, sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? La mezcla de la religión con el ocultismo, con la brujería. Por eso cuando entramos a una iglesia o religión budista o lo que tú quieras, incienso y misterio,
aquí está Dios, sales de Dios, ¡viva Zapata! Pero al entrar ahí, hay algo que encierra porque se nos enseña que ahí está. Y ponen veladoras y ponen estas cosas y templos y gárgolas adornando los edificios que son demonios. Los gárgolas son puros demonios, etcétera, etcétera. Pero hay una mezcla impresionante entre la brujería y la religión. ¿Por qué una bruja cree en Santo Tomás, en San Cristóbal, tiene a la Virgen María, tiene a Jesús y también tiene al diablo? ¿Por qué esa mezcla de lo santo con lo pagano? Se llama sincretismo. Porque hay muchas personas que son asesinas o borrachos, parranderos, jugadores, pero traen una medallota del Sagrado Corazón. Eso sí, ¿verdad? Y van a tomar miércoles de ceniza también. Porque Al Capone, porque Hitler amaba a los niños, porque disfrazaban de Santa Claus en diciembre y al otro día mata a 500 personas. O sea, vemos nosotros de qué forma se mezcla las tinieblas con la luz para poder confundir al ser humano y no ver claramente qué es bueno y qué es malo, sino simplemente zonas grises en el alma humana. ¿Quién ha sido los que han usado los solsticios, equinoccios, eclipses para medir los años, etcétera, etcétera? Fueron los egipcios, los babilonios, los persas, los romanos, los druidas, los celtas, los incas, los mayas, los aztecas. Todos ellos eran guiados por la luna. Tenían el calendario de los judíos, pero todo cambió, repito, hace aproximadamente 20 siglos. Ahora, el año profético de 360 días lo encontramos en la Biblia. En la Biblia no encontramos el calendario solar. Esto es asombroso, como lo vamos a comprobar. En el año basado en la rotación de la Tierra, que es un movimiento completo en 24 horas, nos da un día. Y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol nos da un movimiento exacto de 360 días, no de 365 días. Los días y minutos y segundos que se le agregaron al calendario. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, vayamos rápidamente al libro del Apocalipsis y vean ustedes la forma como la Biblia maneja los días, los meses y los años. Por ejemplo, en Apocalipsis 11, versículo 2, se nos está hablando que la gran tribulación, esos 7 años que vamos a regresar a Daniel 9 de la profecía de las 70 semanas que se dieron en Israel, que son 70 semanas de años, estas semanas son de 360 días, e Israel tenía el calendario de 360 días, y cuando la Biblia menciona en Apocalipsis 11:2, el patio que está afuera del templo, déjalo aparte. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Si tú sumas los 365 días por los meses que tenemos bajo el calendario solar, no te da 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio, que es lo que va a durar la gran tribulación. Y va a ser el tiempo que el anticristo va a tener para gobernar. Vean, danle la vuelta a Apocalipsis 3. 42 meses se le dieron para el tiempo final de Israel. Versículo 5, Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, está hablando del anticristo, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio de 360 días. No cuadra con los 365 días que nosotros tenemos. Entonces, todo esto nos muestra claramente que Dios nos dio el sol, Génesis capítulo 1, nos dio la luna, nos dio las estrellas y la creación para que sirvieran de señales y de estaciones, como dice Génesis
8:22 y el Salmo 89:37. Dios nos da los astros para que midamos el tiempo. Síganme con mucho cuidado. ¿Cuántos oyeron las lunas de sangre? De este año y del año pasado y algunos años, donde apareció por todos lados que iba a haber 4 lunas de sangre en un año. Llovieron correos electrónicos, oiga, es una señal del fin del mundo, porque la Biblia habla de lunas de sangre. Realmente ahorita ya estamos a punto de entrar al final, ya viene Cristo por nosotros, y se hizo una especulación, todos ustedes saben, impresionante en el internet, en las redes sociales. ¿Cuál fue el error de todas estas personas que se atrevieron, se adelantaron a decir que eran señales de los últimos tiempos? En primer lugar, solo 3 veces en la Biblia se mencionan las lunas de sangre. Joel capítulo, lo vamos a ver ahorita, Joel, el libro de los Hechos y el Apocalipsis, y Mateo 24 y el Apocalipsis. Veamos rápidamente, por ejemplo, que cuando se mencionan las lunas de sangre relacionadas con los últimos tiempos, tienen que ir acompañadas de un eclipse solar. Si aparecen lunas de sangre independientes de eclipse solar, no son las señales del fin del mundo. Y las lunas de sangre que aparecieron en los meses y años pasados no estuvieron relacionadas con eclipses del sol. Veamos, por ejemplo, esto en Isaías capítulo 13, en el Antiguo Testamento, que son pasajes donde están hablando del fin del mundo. Isaías 13, del 9 al 10. He aquí el día de Jehová. Ojo, cada vez que ustedes, estudiantes de la Biblia que me escuchan, cada vez que ustedes vean en el Antiguo Testamento la frase el día de Jehová, el día del Señor o el día de la ira, siempre, sin excepción, se refiere a los 7 años de la tribulación o a la semana 70 de Daniel, que no hemos acabado de poder especular y de poder investigar. Entonces, el día de Jehová son los 7 años que vienen al mundo de la tribulación. He aquí viene de indignación, ardor, de ira para convertir la tierra en soledad, raer de ella a los pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Aquí está hablando de ¿cuándo? Del tiempo de la tribulación. Ahora vayamos al libro de Joel. Y aquí es donde nos da la clave Joel y el libro de los Hechos acerca del gran error que se cometió de asociar las pasadas lunas de sangre con el fin del mundo. Dice en Joel capítulo 2, versículo 29 al 31. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Mucha atención. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre. Esta es la primera vez en el Antiguo Testamento que se asocia una luna de sangre con un eclipse de sol. Y vamos a ver lo que nada más 3 veces aparece en toda la Biblia. En Isaías ya vimos que son luceros y todo, y nunca aparece la luna de sangre. Pero aquí aparece el sol con la luna de sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuándo va a ser esto? Antes de la segunda venida de Cristo, no antes del rapto. Antes del rapto no hay señales de nada. Va a haber muchas cosas, ovnis y tonterías que vamos a ver, y hologramas y descomposiciones de la luz que van a ver, etcétera, etcétera, pero ninguno está asociado con la venida de Cristo. Son para las personas que estén ya ahí en el tiempo de la tribulación, que van a poder discernir
estas señales y darse cuenta que Cristo está a la puerta. El rapto es inminente, sin ninguna señal. Ahorita saliendo, ahorita puede Jesús venir por nosotros. Mañana podemos desaparecer millones de personas del mundo sin que nadie sepa por qué nos fuimos. Y van a poder decir que nos llevaron los extraterrestres, los ovnis, el Islam va a estar feliz, Alá nos hizo justicia, se fueron todos aquellos que estaban en contra del Islam. Va a haber cantidad de especulaciones, pero estamos demostrando que estas lunas de sangre están asociadas con antes de la venida de Cristo. No nos espantemos de las noticias que se puso esto y que se puso aquello, porque nosotros no tenemos señales antes del rapto de la iglesia. Veamos esta primera profecía en Hechos capítulo 2, en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro está explicando cuando se forma la iglesia, no el Nuevo Testamento. Vamos a ver, el Nuevo Testamento comienza cuando se rasga el velo, la iglesia comienza en Pentecostés. Aquí en Hechos 2 nace la iglesia. Y entonces Pedro toma la profecía que acabamos de leer de Joel y la comienza a interpretar en este pasaje, como dice en el versículo 17. Y en los postreros días, está Pedro explicando qué pasó en Pentecostés. Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí le ponemos pausa. Pedro está diciendo que la profecía de Joel se va a cumplir y se cumplió en Pentecostés, en la época de la iglesia. Vean ustedes, ahora el espíritu no es sobre los judíos nada más. La nueva época de la gracia que vivimos, el Espíritu Santo es para italianos, mexicanos. Ya no hay nadie que se pueda decir yo soy judío o estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, todos los bautizados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se daba el Espíritu Santo a los gentiles. Fue el problema que los apóstoles tuvieron, porque ahora veían que los gentiles, los que no eran judíos, tenían al Espíritu Santo. Unos hablaban en lenguas y otros tenían señales de milagros, para que pudieran explicar que realmente tenían al Espíritu Santo. Y dice a continuación el apóstol Pedro: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar en el Nuevo Testamento no es decir cosas del futuro. Pues mira, el próximo domingo va a venir una muchacha de verde, esa va a ser tu novia. Me dice el Espíritu Santo que un presidente de Sudamérica va a caer, o que este gobierno va a dejar de existir, o va a haber un terremoto. Nada de lo que alguien anuncie como un evento del futuro es bíblico. Porque todo lo que Dios tenía que decirnos del futuro, aquí está ya escrito. Profetizar bajo el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14:3, es hablar para edificar, para consolar y para exhortar, no para anunciar cosas futuras. El profeta del Nuevo Testamento eres tú, y tú, y tú, y tú, y yo. ¿Por qué? Porque el profeta del Nuevo Testamento es el que anuncia lo que ya está escrito. El Señor dice, y si alguien me dice tengo palabra para ti, o alguien me dice hermano debe palabra para mí, le digo aquí está. ¿Quieres palabra? Aquí está en la Biblia. Yo quería una palabra especial. Aquí está, no seas flojo y lee la Biblia para que Dios te la dé. Entonces, esta profecía, si no la entendemos, pues hay tantas malas interpretaciones que se han hecho, y ahora pues dicen que verdad que hay profetas mujeres, ahora hasta apóstoles mujeres ya hay, Virgen de todos los santos. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, bajo el Nuevo Testamento, no significa que nos guiamos por sueños, sí significa que muchos sueños que nosotros tenemos que pedirle a Dios la confirmación.
Si un sueño se repite más de 2 veces, puede ser que sea de Dios. Y siempre que tenga su relación o esté apoyado o respaldado por el filtro de la palabra de Dios. Ahora vean ustedes lo que dice en el versículo 19 al 21, que esto se va a cumplir antes que venga Cristo, lo vamos a demostrar. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre. Esta es la segunda vez en la Biblia que se asocian la luna de sangre con el eclipse solar antes que venga el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El tiempo de la tribulación. Antes que venga Cristo por segunda vez, estas señales se van a ver. Estas señales, tú y yo, no las vamos a ver. Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Adiós, nos desaparecemos completamente. Y ahora, para terminar, veamos nosotros entonces el inicio del Nuevo Testamento. Muy bien. El tabernáculo era un rectángulo donde en Éxodo 25 Dios le dijo a Moisés: constrúyeme un tabernáculo o una tienda de campaña para que yo habite en un cuarto. El tabernáculo era un cuarto, el lugar santísimo. Y aquí en este cuarto había un velo. Y junto al velo, o sea, el otro cuarto era el lugar santo. En el lugar santo entraban todos los sacerdotes, descendientes de Aarón y de la tribu de Leví, nada más. Pero en el lugar santísimo, ahorita esta semana se celebró Yom Kippur en Israel, el día de la expiación, que se celebra en septiembre, octubre. Y entonces el sacerdote en el lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año, entraba al lugar santísimo, nada más una vez al año en Yom Kippur, en la fecha que está celebrando ahorita en Israel. Y ahí el sacerdote, había un propiciatorio con un altar, con 2 querubines, donde derramaba la sangre una vez al año, y el pueblo de Israel les eran cubiertos, no perdonados, cubiertos sus pecados. Cuando Cristo muere, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba hacia abajo, indicando y simbolizando el Espíritu Santo, que ahora ya no era una sola persona el que podía interceder por nosotros, sino que cuando Cristo muere en la cruz, se rompe el velo, dándonos a entender, Hebreos 10, que ahora la entrada al lugar santísimo, al trono de Dios, es para todos. La rotura de este velo simbolizaba que el Antiguo Testamento quedaba completamente obsoleto, que la ley quedaba fuera, entrábamos un periodo de gracia, donde ahora tendríamos a Dios morando dentro de nosotros. Ahora el altar está aquí en el corazón, ya no hay altares. Por el amor de Dios, los que nos escuchen ya digan: pásenle al altar. ¿A quién está el altar? Oigan, ¿quién se aquí en el altar? ¿Cuál? El altar lo tenemos aquí nosotros ya. Ya no hay altares, porque ahora nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Romanos 12:1. Entonces, cuando el velo del templo se rompe, ahí en ese momento se acabó el Antiguo Testamento. Y de ahí comenzaba a contarse el Nuevo Testamento, que son los 2000 años que faltan. Ahora bien, regresamos a Daniel para terminar, capítulo 9. Hay tanto que explicar, y ojalá que tuviéramos el tiempo para explicar todas estas cosas tan maravillosas de la Biblia. En Daniel 9, el pasaje que leímos, le dice el ángel 70 semanas. Los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. En el calendario judío había semanas de días y semanas de años. Cuando le dice el ángel 70 semanas, 7 por 7, ¿cuánto es?
Imposible que hayan sido 49 días, porque aquí lo vamos a ver, lo comprobamos que eran de años, que desde el momento que se reconstruyera el templo, cuando Daniel escribió esto, estaban exiliados en Babilonia. No tenían templo, no tenían nada. Y el libro de Nehemías, capítulo 2, cuando los persas conquistaron a los babilonios, el rey Ciro de Persia autoriza a Nehemías regresar a reconstruir Jerusalén. Y desde el momento en que los judíos regresaron a reconstruir Jerusalén hasta la cruz, habría 483 años, faltando 7 años para los 490 que son los de la tribulación. Y vamos a ver por qué. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Para terminar predicación, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 62 y 7, ¿cuánto es? 69. Falta una semana, ¿verdad? Entonces serían 483 años matemáticamente exactos. Y los más grandes matemáticos y físicos matemáticos y entendidos de las leyes cuánticas, inclusive de las matemáticas, han calculado que desde ese tiempo hasta el tiempo de Cristo fueron 483 años. Y fue en el momento exacto cuando Cristo entra a Jerusalén montado en un burrito. El domingo famoso de Ramos. Ahí Jerusalén entra, Jerusalén el burrito, en su burrito, y en lugar toda la gente, ya vino el Mesías a librarnos de los romanos, ahora sí, hosana el que viene en nombre de David. Y entonces Jesús comienza a llorar. Y se para en Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto tiempo como la gallina junta a los pollitos? Te quise juntar a mí y no quisiste. Quiero decirte que no has conocido el tiempo de tu visitación. Y ahora les quiero decir algo. Baruch Hashem Adonai Eloheinu, en el hebreo, que significa bendito sea, hasta que yo regrese, me van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Que será hasta la segunda venida al acabar la tribulación. Ahí se paró el reloj profético de Israel. Y le faltan 7 años, porque Dios dice, Romanos 9, 10 y 11, no ha acabado con los judíos. Ahorita como nación regresaron en el 48, el reloj profético comenzó otra vez a funcionar desde el 48 del siglo pasado hasta que venga la tribulación, y cuando venga la tribulación nosotros no podemos estar aquí. Ya cuando vengan los sellos y las trompetas y las copas del Apocalipsis, adiós, más allá de la Riviera Maya vamos a estar. Y cuando pasen los 7 años de la tribulación, bajaremos con Jesús, porque dice Apocalipsis 19, que antes que bajemos con Jesús, celebramos allá las bodas del Cordero. Y para terminar, para los que creen que el rapto y la segunda venida es el mismo evento, están lejísimos de la interpretación de la palabra de Dios. Porque claramente en Apocalipsis 19 dice que las bodas del Cordero son antes que bajemos, cuando Cristo baja a juzgar al anticristo y a destruir a los ejércitos del anticristo. Así que el rapto tiene que venir antes, porque los 7 años le pertenecen a Israel y no a nosotros. Y la pregunta final es, ¿en qué tiempo nos encontramos? Yo se los digo con todo mi corazón. Dice Mateo 24, cuando Cristo contesta las preguntas, danos señal de tu venida, ¿cuándo vas a venir o del fin del mundo? Cristo dice, oirán de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación. Hasta el siglo XX son las primeras 2 guerras mundiales. No es hasta el siglo XX, siempre ha habido guerras,
Dice el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo que de todos los 6.000 años de historia que llevamos aproximadamente, ha habido 25 años de paz. De 6.000 años de existencia, 25 años de paz. El mundo ha sido historia de guerras, toda la historia y todas las épocas. Guerras, golpes de Estado, revoluciones, divorcios, pleitos, todo ha sido lo que hemos visto hasta ahorita. Y dice la Biblia para terminar, y esto será el principio de los dolores. ¿Dónde nos encontramos? Se los digo sinceramente, nos encontramos entrando al principio de los dolores. Y las evidencias más grandes son los cambios climatológicos. El planeta Tierra tiene una neumonía terminal. Todo está ya contaminado, ya no hay primavera, verano, otoño, invierno. Pero el termómetro de Dios en la moral es el matrimonio. Y cuando hemos llegado a redefinir el matrimonio, ya no es entre un hombre y una mujer, ahora es entre hombres y entre mujeres, hemos llegado al final de la historia. Porque es el matrimonio el fundamento de la sociedad. La familia es la que forma una nación. Y una sociedad está formada por familias. Por eso es la institución más santa y más sagrada que existe, el matrimonio. Por lo cual tenemos mucho que luchar por ello. Y poder ayudar a muchos de ustedes a que fortalezcan su matrimonio y a que sepan cómo tratar a tu esposa, por qué la esposa se siente como se siente, por qué nosotros nos sentimos como nos sentimos, etcétera, etcétera, porque ignoramos la voluntad de Dios. Y estos seminarios que tenemos cada año, también los tenemos entre el año, son para guiar a la familia y entender que nos encontramos al borde de una tercera guerra mundial y nos encontramos al borde de la desaparición de millones de personas que se llaman cristianos, que vamos a partir con el Señor. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Señor. Pregunta en esta tarde, ¿estás tú preparado para encontrarte con Dios? Si ahorita saliendo de este lugar, Cristo todavía no viene, pero una bala perdida, un accidente, una embolia cerebral, un ataque al corazón, nadie puede decir, mi vida está asegurada. Nadie sabe si mañana amanecemos. Y si tú no estás seguro, asegúrate en este momento de recibir a Jesucristo en tu corazón. Oremos.